el contexto histórico del santuario. Tengo dos versículos y les voy a mencionar esos dos versículos y vamos a orar. El primero es Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Sobre este versículo voy a pedir a 3, 4 personas que me den en cortas palabras su opinión. Y el otro versículo es Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, cuántas gracias en esta hora te doy por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en este momento junto a este grupo de jóvenes. Tú sabes que este ministerio se ha dedicado, Señor, a ayudar a jóvenes en este tema tan importante de lo que fue el santuario aquí en la tierra y lo que es en el cielo y lo que será en tiempo posterior. Quiero pedirte que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija y nos dé las palabras necesarias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quisiera entonces 2, 3 voluntarios que me puedan decir qué significa este versículo: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, en torno al tema del santuario. Yo tengo una opinión. Ok, Gabriel, dígame. Sí, bueno, por ejemplo, cuando encontramos el asunto del santuario, encontramos el aspecto de que Dios comienza a enseñar a la humanidad por medio de sacrificios. Si vemos, por ejemplo, en en Génesis capítulo 3, el inicio de los sacrificios. Y vemos, por ejemplo, con los patriarcas y ahora vemos con el pueblo de Israel, cómo es que se van enseñando el plan de salvación a través de los sacrificios. Y encontramos ya ahora la culminación de los sacrificios con Cristo. Cuando en realidad Él muere en la cruz, encontramos que este texto se refiere a eso, a cuando la justicia y la paz se besaron, cuando ahora sí la ley y la gracia se unen en el Calvario, en la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro Señor Muchas Jesucristo. gracias, Gadiel. Otra persona, por favor, en cortas palabras, que me diga qué significa para usted la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ok, profe, yo me voy al lugar santísimo, a donde está el arca, Ok. y Amalia. y allí veo el trono de Dios, ¿verdad? Y también veo las tablas de la ley. La ley pide que el pecador tiene que ser santo, y si no cumple con la ley tiene que morir. Pero por eso la ley está debajo del propiciatorio, del trono de Dios, porque por encima de la ley está la misericordia de Dios. Es a donde yo me encuentro allí con ese texto bíblico. Muchas gracias, mi hermana Amalia, profesora. Una persona más, por favor. Pastor, yo solo quiero resumirlo en 3 palabras, y en sí es: el pueblo pide restauración por los pecados. Muchas gracias, Kelly. Excelente. Estamos en armonía. En la realidad, aquí aparece el plan de redención, donde, como decía, la justicia y la paz se besaron. En este caso, sabemos claramente que la ley ameritaba que alguien muriera por el pecado que habían cometido. Cristo murió en nuestro lugar. Tengo 5 palabras que quiero, que están relacionadas con este tema, que quiero mostrarles. La primera palabra es redención. Y como no encontré en el comentario bíblico la palabra redención directa, entonces coloqué la palabra redimir, que está relacionada con esto. Entonces, en hebreo, gal, en este caso, significa rescatar, comprar otra vez. Quiero que vayan relacionando esta palabra con el santuario. Comprar otra vez, recuperar. En el griego, agorás, en este caso, es comprar
Otro es liberar por un pago de rescate, redimir, libertar, rescatar. Esta es la palabra redención de la cual Dios dio al hombre para redimir, para comprar nuevamente por el precio de su Hijo. Salvación. Otro punto importante es la palabra hebrea mochía. ¿Ustedes recuerdan o tiene relación con alguna palabra que conozcan ustedes, mochía? No lo había escuchado, la verdad. La palabra, en este caso, Mesías. La palabra Moisés está relacionada con esta, que habla sobre la parte de librar o ayudar. También se podría decir que es librar a alguien o ayudarlo, ¿no? Salvarlo, libertarlo, preservarlo. Estas son palabras, ¿no es cierto?, que están relacionadas con el término salvación y vemos, ¿no es cierto?, cómo el Padre nos salva a través de su Hijo. Otro aspecto es la misma palabra, ¿no? Santuario. Y la palabra santuario, que es mikdash, está relacionada con lugar sagrado, santuario, lo que es santo, lugar santo, cosas santas, como también poner aparte o lo que es santo, ¿no es cierto? Dios pidió a Moisés que hubiera un espacio exclusivo de nuestro Dios para que él se pudiera encontrar y que tuviera las condiciones necesarias. Y vemos que el santuario, este extracto es de la revista Prioridades, una edición especial, dice que el santuario simbolizaba la morada de Cristo entre los hombres, el sacrificio en lugar de nosotros, ya que yo debía morir, pero Cristo murió en mi lugar, su obra intercesora en favor de nosotros. La otra palabra es la palabra adoración. Esta palabra adoración tiene que ver con inclinación, con adoración, con servicio, con culto, con servir, con postrarse, con besar, con redimir, o rendir, perdón, obediencia y reverencia. No sé si ustedes recuerdan que cuando el padre daba la bendición al primogénito, le besaba en la frente, entonces, y él, ¿no es cierto?, se inclinaba para poder hacerlo. Entonces, en este caso, rendir adoración es cuando nosotros, tanto física como mentalmente, nos inclinamos para decir que solo en Cristo, solo en Dios podemos encontrar la salvación. Y por último, esta palabra altar. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes la palabra altar? En una palabra. Ok, Sacrificio. ok. Gracias por decirme. Está relacionada con la palabra degollar. Es una palabra cruenta, o sea que cada vez que se menciona la palabra altar, se está refiriendo a un sacrificio, a un cortar la parte, ¿no es cierto?, del cuello como para botar la sangre y de esa manera entonces hacer un sacrificio en honor a Dios. Saben ustedes que estos sacrificios se podían ofrecer en gradas, eh, en un lugar alto, con piedras, incluso de barro, o también para pequeñas dimensiones para ser transportado. Y de esto justamente es lo que nosotros vamos a ir hablando a través de estas 5 palabras. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales para que se relacionara directamente con Dios y con sus iguales. La adoración que había en aquel tiempo, mis jóvenes, era directa. Adán y Eva podían ver a Cristo, ya que Dios, como estudiamos en la lección de escuela sabática, decía claramente que Cristo fue el maestro de ellos fueron los estudiantes y el aula fue, en este caso,
el Edén y el libro de texto La naturaleza. Se podían comunicar directamente y Dios les enseñaba a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Desde cuándo el hombre adora a Dios con sacrificios de animales? ¿Alguien me puede responder? Pues desde la salida del Edén. Desde la salida del Edén. Gracias por tu respuesta, porque es así, cuando el hombre pecó, cambió el tipo de adoración. Y fíjense bien que Dios le pidió a ellos que tuvieran que salir del Edén. Y de esta manera, vamos a decir, desde el pecado, desde el Edén, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se adoraba con un cordero. Juan describió a Cristo como, he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos corderos, miles y millones de corderos que se mataron anteriormente, prefiguraban al Mesías, el Cristo, el cual entonces el tipo y el antitipo se juntaron y de esa manera entonces nuestro Señor Jesucristo murió de una vez y para siempre, dice la palabra del Señor, ¿no? Ahora, esta es una tremenda pregunta y quiero que ustedes me la respondan. ¿Quién mató el cordero en el Edén? ¿Alguien me puede responder? Adán. Bien, Cristóbal. ¿Alguien tiene otra respuesta? Dios no. Bueno, es que en Génesis, cuando habla de que los vistió de pieles, hace referencia como a, o sea, que para ponerles la piel tuvo que haber un sacrificio. Ok, tenemos entonces aquí dos opiniones, una que Dios y otra que Adán. El espíritu de profecía nos va a responder en Patriarcas y Profetas, en la página 48, el párrafo 3, que lo divide en dos partes. Entonces dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios. Este era un recuerdo perpetuo para la humanidad y tenía un objetivo, y el objetivo era que ellos comprendieran que solamente el pecado era el que causaba la muerte. Ahora, mira lo que dice, que para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar, dice, la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Aquí nos revela claramente que fue Adán quien alzó la mano en contra de ese corderito. No fue Dios. Dice, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba. ¿Por qué temblaba? No solamente porque ese inocente víctima quizás sintió el dolor de cuando lo mataron, sino porque se prefiguraba la muerte del Mesías inmaculado, del Cordero de Dios inmaculado que iba a morir. ¿Y por qué iba a morir? Por su pecado. Por lo tanto, fue una escena donde indudablemente que aprendió, quizás vamos a decir no a las buenas, sino a las malas, porque lamentablemente cometió un error y a veces hay consecuencias y estas consecuencias él las tuvo que entender. Ahí entendió profundamente lo que significaba realmente haber cedido a la tentación. Y esta es una imagen del dolor, ¿no es cierto?, que ellos sintieron al tener que hacer esto. Ahora, ¿qué otros altares de adoración vemos en la Biblia desde Adán hasta Moisés? Hay algunos que son significativos. ¿Recuerdan alguno ustedes? El altar de Noé al salir del arca. Excelente, muy bien. ¿Algún otro? El de Abraham. El de Abraham, específicamente, ¿cuándo? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando tenía que sacrificar. Excelente. ¿Y algún otro? Aunque la Biblia no lo registra, pero
la hermana White dice que después de que salieron del Edén, los hijos de Adán y Eva iban a sacrificar a las puertas del Edén. Entonces, Gracias, pues, gracias por ese recordarme esa cita. Qué interesante. Bien, el primero que les voy a mostrar entonces está en Génesis 4:5, que es el de Caín y Abel. Ambos fueron criados por el mismo padre, por la misma madre, con la misma educación, bajo el mismo techo, bajo las mismas normas, pero sabemos que uno fue cediendo a la tentación de Satanás e hizo lo que a él le pareció mejor, y el otro hizo conforme a lo que Dios le había solicitado. Y en este caso nosotros vemos aquí que Jehová miró con agrado el sacrificio y la ofrenda, ¿no es cierto?, de Abel, pero no miró con agrado el de Caín. Ahora, ¿por qué no miró con agrado el de Caín? ¿Alguien me responde? No miró con agrado porque Caín no trajo lo que Dios le había pedido. Dios le había enseñado a Adán, y él le había pedido a Adán, ¿no es cierto?, que le enseñara al resto que solo con sangre había remisión de pecado. Por eso dice la Biblia, sin sangre no hay remisión de pecado. Y en este caso, aun cuando las oblaciones y las libaciones, o sea, los cereales y los líquidos, son parte de la adoración, no son en sí lo que prefiguraba a el Mesías Cristo. Entonces, por esa razón no miró con agrado el de Caín, y nosotros sabemos lo que sucedió detrás de todo esto, ¿no? El otro es justamente el de Noé, Génesis 8, 20, 21, y dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, mira qué importante, animal limpio y ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Recuerdan la palabra altar? ¿Con qué está relacionada? Degollar, sacrificio. Significa entonces que todos esos animales fueron degollados y fueron quemados, porque cuando hablamos de holocausto estamos hablando justamente de ser quemado totalmente. Entonces, y el otro, ¿no es cierto?, es el de Abraham, Génesis 22, del 1 al 13. Aquí tenemos que, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Sabemos claramente que él estaba dispuesto. ¿Recuerdan ustedes aproximadamente qué edad tenía Abraham cuando tuvo a su hijo? Isaac, en este caso. 100. 100 años, excelente. O sea que él tuvo que esperar 100 años para llegar a tener un hijo. Él deseaba, Dios se lo prometió y se lo dio. Pero su mujer no estaba en edad de tener hijos, pero Dios hizo ese milagro en ello. Ahora Dios se lo pide en sacrificio, algo que la realidad no era, digamos, normal, porque Dios nunca le había pedido un sacrificio humano, pero él quería prefigurar algo. Dios quería prefigurar algo. ¿Qué quería prefigurar? Abraham tenía el único hijo, y él al pedido de Dios tuvo que aceptarlo y no lo rehusó, no lo rehusó. De la misma manera, Dios Padre, con su único hijo, no rehusó tener que darnos para que nosotros pudiéramos ser salvos. Qué interesante, porque por esa razón, como vio lo decidido que estaba Abraham, la fe que él tenía, que Dios podía darle otro hijo o podía resucitarle este hijo, entonces él simplemente lo dio y alzó su cuchillo. El ángel le pidió, y yo me imagino tomándole la mano, diciéndole, no lo hagas, por favor. Y a las espaldas encontró un carnero para que de esta manera entonces adorara a Dios. Ahora, saben, Dios a través de los sacrificios nos muestra que antes de que se erigiera el santuario, recuerdan que el santuario se erigió
por allá por los 1500 aproximadamente, y estamos hablando que en los 2000 estaba Abraham hablando con Dios. Entonces, eso era antes de Cristo, pero ya había un sistema de adoración con ciertos parámetros establecidos que debían cumplir. Esto es importante entenderlo, porque saben, algunos piensan que desde que Dios le dio a Moisés que hiciera el santuario, entonces desde ahí se empezaron a hacer formalmente los sacrificios en adoración, pero esto ya tenía algo anterior. Igual como cuando tú dices, oye, la ley de Dios la dio en el Sinaí, en Monte Oreb, pero ¿por qué le dice acuérdate en el cuarto mandamiento? Ah, ya te voy a decir por qué. Saben, dice, se estableció un sistema que requería sacrificios de animales. La transgresión de la ley de Dios se hizo necesario, ¿no es cierto?, que Cristo muriese como sacrificio para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo, porque él tenía que morir. Pero Dios dijo, bueno, Cristo va a morir en el lugar de. Al mismo tiempo se necesitaba preservar, vamos a decir, el honor de la ley. Ahora, este sistema debía enseñar humildad. La persona tenía que deponer toda altivez, todo pensamiento de orgullo, para de esa manera arrepentirse y recordar que por medio del Redentor prometido iba a obtener el perdón de los pecados. Ahora, saben, el sistema de sacrificio fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que había de venir. Ahora, Adán debía enseñarle a sus descendientes a temer a Dios. Y él lo transmitió verbalmente a sus hijos y los hijos de él a sus hijos también. Por lo tanto, esta enseñanza en la realidad viene del santuario, viene directamente del Edén, del plan de salvación. Y como decía uno de nuestros hermanos, a la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y saben, Adán y Eva vinieron como los primeros adoradores y levantaron allí su altar, ¿saben para qué? Para presentar sus ofrendas, para que Dios los perdonara. Y estos sacrificios ofrecidos, en cada altar se veía al Redentor que prefiguraba. Y con la nube de incienso, mira qué interesante, con la nube de incienso se elevaba cada corazón contrito, la oración de Dios, que Dios aceptara, ¿no es cierto?, las ofrendas para que de esta manera ellos entendieran que este Salvador venidero era el que iba a morir por cada uno de ellos y el que iba a perdonar también sus pecados. Ahora, hay un sistema claro de sacrificios antes del santuario. Génesis lo dice en diferentes lugares y en el libro Cristo en su santuario de la página 24 y los párrafos 2, 3, 4 también nos habla. Y dice que ellos tenían que tener un animal limpio, un ave limpia, sin defecto. Y debía derramarse la sangre, debía ser degollado en el altar. Debía ser ofrenda o debía ser sacrificio. La diferencia es que la ofrenda es algo de gratitud y el sacrificio es por un pecado. Debían quemar incienso y el pecador debía tener reconocimiento y actuar con humildad, con sinceridad de corazón. Y esto simbolizaba al Mesías que vendría y moriría. Por lo tanto, aquí estamos viendo que antes del santuario estaba muy claro lo que ellos tenían que hacer como adoradores. Ahora, Dios le hizo una promesa a Abraham respecto a su descendencia. ¿La cumplió? Sí. Pero pasaron 400 años y el pueblo escogido se olvidó de la adoración a Dios y Dios tuvo que recordárselas
y así como le recordó también los mandamientos. Saben que Génesis 15:13 nos dice que sería oprimida la descendencia de Abraham. Ahora, la buena pregunta es si el pueblo de Israel, los hebreos, estuvieron 300 años y tanto. ¿Por qué aquí habla de 400 y específicamente son 430? Bueno, porque en la realidad ustedes recuerdan que Abraham estuvo en Egipto. Sí. ¿Recuerdan que Isaac tuvo que ir a Egipto? Sí. ¿Recuerdan que Jacob tuvo que ir a Egipto? Sí. Entonces se cuentan también estos años desde Abraham en adelante que pasaron los 400 años. Y Éxodo 28 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que Dios ya le había dado la ley desde Adán en adelante, solamente que el pueblo de Israel se había olvidado. Y Dios le organizó, ¿no es cierto?, a Moisés el sistema de sacrificio para ejemplificar, ¿no es cierto?, también el plan de salvación. Y Dios mismo fue el que planificó de qué manera sería la adoración en el santuario, sus materiales y quiénes. Ahora mira lo que dice aquí en este libro, Historia de la Redención, donde dice que el Señor suscitó a hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo la obra sumamente ingeniosa, que era, ¿no es cierto?, de realizar lo que es el santuario. Ahora, Dios mismo trazó el plano y se lo dio a Moisés. Ahora, saben, como ya a Moisés Dios le permitió que aprendiera a leer y a escribir en Egipto, ocupó esas habilidades. Moisés lo escribió, todas estas indicaciones, en un libro. ¿Para qué? Para que no se le fuera a olvidar y para que de esa manera fuera de testigo que Dios le había dicho aquellas cosas y él se las leyó también delante de toda la gente más influyente y así todo el mundo se enteró. Ahora, esta es una buena pregunta. ¿Por qué Dios permitió que se construyera el santuario en tiempo de Moisés y no antes? ¿Por qué no hizo todo lo que es el santuario se hizo, por ejemplo, en los tiempos de Adán? ¿Alguien me podría responder? Ok, dejamos entonces que Cristo en su santuario nos responda. Dice que la superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Dios había establecido a través de Adán y él se lo había dado, ¿no es cierto?, a toda su descendencia, pero vemos que cuando llegó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estuvo esos 400 años con ese pueblo idólatra, ¿qué hizo? Se mezcló, se mimetizó, incluso se hicieron parte de ese pueblo. Entonces, dice el pueblo de Israel, había mezclado muchas costumbres paganas en sus cultos. Por lo tanto, en el Sinaí, Dios le dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial. Dios se las tuvo que recordar. Entonces, una vez que Dios los sacó de la idolatría, era necesario limpiarlos. Pero era importante que nacieran de nuevo. ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? A través del bautismo. ¿Creen ustedes que los israelitas se bautizaron? ¿Alguno de ustedes cree eso? Sí, pastor. Claro que sí. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la nube, que era Cristo, y en el mar, porque Dios paró las aguas para que estos pudieran pasar. Y sabemos claramente que ellos, al pasar, nacieron de nuevo. Ahora ellos le hicieron una promesa a Dios, estando ya
fuera, lejos de Egipto, pero no la cumplieron. Se olvidaron. Mire, no pasó ni un mes cuando ya, o quizás un poquito más de un mes, cuando ya estaban haciendo lo contrario a lo que habían prometido. Y mire lo que dice Éxodo 19:8. Y todo el pueblo le respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Nosotros sabemos en lo que terminó todo esto. Lamentablemente hicieron lo contrario, la naturaleza de ellos salió. Pero hubo una tribu que permaneció leal a Dios y Dios le permitió a ellos dirigir la adoración en el santuario. ¿Alguien me puede decir cuál es? La tribu de Leví. La tribu de Leví. De hecho, Éxodo 32:29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Parece un versículo muy poético, muy lindo, pero ¿qué significa se ha consagrado en su hijo y en su hermano? ¿Alguien lo sabe? Bien, entonces aquí en el comentario bíblico de Éxodo 32:29 buscamos la palabra os habéis consagrado y dice que Moisés pronuncia en favor del cielo sobre los levitas. Ahora, dice que la palabra, quienes de todo corazón se habían unido para castigar a los idólatras. O sea, cuando dice la palabra, ¿no? Que ellos se habían consagrado en su hermano, en su hijo y en su familia, era porque realmente muchos de ellos habían muerto por sus espadas, porque Dios les dijo que tenían que hacer aquello. Y ellos tuvieron que hacerlo. Ellos, porque Dios no premia el castigo, en la realidad, no premia el pecado, sino tiene que haber una consecuencia y la consecuencia es la muerte. En este caso, ¿no? La palabra hebrea traducida como consagración tiene también la idea, ¿no? De ser ordenado para un uso, para un oficio sagrado. Nosotros sabemos que ellos tuvieron el honor de ser escogidos para servir en el santuario, porque permanecieron fieles en el momento de la prueba, no cedieron y ellos se apartaron y quisieron hacer lo que Dios le había pedido, aun cuando les dolió tener que hacerlo. Y entonces dice que a causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho ahora de la bendición de la presencia divina. Dios le había dado la orden a Moisés para construir el santuario, pero saben, hubo entonces un tiempo que lo postergaron. Dios lo postergó, mientras tanto ellos se arrepintieron y volvió nuevamente a tener el favor del cielo, el pueblo de Israel, y entonces comenzaron con lo que es la construcción del santuario. Dios le mostró a Moisés en visión el deseo de construir un lugar apartado. Recuerden la palabra santuario, en este caso es un lugar apartado, ¿no es cierto?, que era exclusivo para la adoración. Ahora, Dios quería ser el centro de la adoración. Dios quería estar en el centro del campamento, incluso Dios quería ser su rey. De hecho, todas las naciones circundantes tenían al rey que lo alojaban al medio del campamento. Y Dios estaba en el medio del campamento como su rey. Ahora, qué paradoja. El mismo que los creó, el mismo que los guardó, el mismo que los protegió, que los vistió, que les dio calor en la noche con la nube de fuego, que los libró, que los cubrió durante el día colocando esa nube para que tuvieran fresco, también se entregaría en su vida para redimirlos, inclusive para salvarlos. Qué paradoja, ¿no? Pero Dios permitió esto porque era el plan de salvación. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la preparación del santuario? ¿Alguien lo sabe? ¿Fueron Dice, meses?
6 meses. O sea, en este caso fue necesario alrededor de de medio año para construir el tabernáculo. Y Moisés examinó toda la obra de estos constructores para que de esa manera saber si realmente estaba de acuerdo a lo que Dios había solicitado. Ahora, esta imagen que le estoy presentando, pudiéramos decir que pudiera ser una ruta probable del éxodo, ¿no? Desde que salieron de Ramsés, de Gosén, ¿no es cierto? Y pasaron por el Mar Rojo al desierto y a la península de el Sinaí hasta llegar en el desierto de Sinaí, al monte de Sinaí y Horeb. El monte Horeb, monte Sinaí se refieren a lo mismo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, donde Dios le entregó las tablas de la ley y donde ellos también tuvieron su campamento. Sabemos que hubieron otros campamentos, pero vamos a referirnos directamente a este. Saben ustedes que Éxodo 40 nos habla un poquito respecto cómo Moisés levanta el tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés cómo ensamblar todo. Entonces, aquí en Éxodo va relatando todo Éxodo 40, dice cómo acomodar los muebles dentro del tabernáculo, cómo acomodar los artículos en el atrio, la unción que se le dio a Aarón y a sus hijos para ministrar como sacerdotes. Luego de eso vemos cómo Moisés supervisa el ensamblaje, ¿no es cierto?, el ensamble de todo el tabernáculo, partiendo, ¿no es cierto?, de la tienda de la reunión, que es erigida para colocar, ¿no es cierto?, todas sus tablas, todas sus cubiertas, las cortinas y todos aquellos cueros, ¿no es cierto?, que era necesario colocar para cubrir del frío, del calor. Luego de eso, el arca del pacto es puesta en el lugar santísimo. El velo paroqué también es colocado en su lugar, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La mesa de los panes de la proposición es puesta en el lugar santo. El candelero es puesto en el lugar santo. El altar del incienso es puesto en el lugar santo. La cortina masac o el velo masac, ¿no es cierto?, que es colgada, que es el que separa el atrio del lugar santo. El altar del holocausto es colocado en el lugar, en su lugar, en el atrio. La fuente de bronce también para lavarse también estaba allí. Y cuando ya fue todo instalado, entonces colocaron la cortina, ya que también le llaman puerta del santuario. Entonces, de esta manera vino la gloria de Dios una vez que ya Moisés dio el visto bueno y lo presentó delante de Dios. Y la gloria de Dios llena el tabernáculo, la gloria de Dios permanece con el pueblo de Israel en una columna de nube en el día y en la noche, y cada vez que avanzaba también, y en la medida que la nube se levantaba y les decía, entonces los hacía que ellos pudieran avanzar. Ahora, ¿cómo fue la inauguración del santuario? Dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Ahora, con profunda emoción, el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. Y esto me llama la atención. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz, un griterío, un vocerío, no. Al contrario de cuando ellos hicieron esa esfinge de bronce, ¿recuerdan? La imagen de bronce para adorar y diciendo de que esta era la que les había sacado de Egipto para traerlos allá. Vemos que había griteríos, había alta voz. Aquí fue completamente diferente. Pero la alegría de su corazón se manifestó con lágrimas de gozo, porque ellos veían la gratitud de que Dios los había perdonado, de que Dios quería ser parte de ellos. Ahora, ¿cuántas dependencias ven ustedes en esta imagen del santuario? ¿Cuántas dependencias ven ustedes?
Ok. El atrio y el tabernáculo de reunión, y dentro del tabernáculo de reunión estaba el lugar santo y el lugar santísimo. A la verdad de que la Biblia se refiere al tabernáculo porque muchas veces se refiere al tabernáculo porque sencillamente ahí era donde moraba Dios. Pero recordemos que el santuario se está refiriendo al atrio y el tabernáculo, o sea, todo ese espacio se está refiriendo al atrio. Ahora yo les quiero preguntar y quiero que me respondan sí. ¿Qué simboliza el atrio y qué simboliza el tabernáculo de reunión, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo? Doy aquí unos 2 versículos para que de esa manera tengamos la idea. ¿Qué está simbolizando el atrio y qué está simbolizando el tabernáculo de reunión? Alguien que me responda, por favor. En modo típico, pues encontramos que el atrio simboliza aquí en la tierra la obra de Cristo cuando vino, se bautizó y murió en la cruz. Pero ya, por ejemplo, el lugar santo y el lugar santísimo lo encontramos en el cielo, donde en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo para realizar la obra de intercesión. Excelente, Gadiel. De verdad que el Señor te ha mostrado eso, porque Juan dice claramente que el verbo era Dios y que el verbo, dice, creó todo y que ese verbo que creó todo vino a morar con nosotros. Indudablemente, como Él vino a morar con nosotros, Él murió aquí en la tierra. Ya, por eso entonces el atrio del lugar del santuario representaba la tierra, porque Cristo murió aquí en la tierra. Pero ¿saben también qué representa? La venida del Espíritu Santo. Pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. ¿Y dónde estaba antes? Jesús dijo que si no se iba a él, no enviaba el Espíritu Santo. Él estaba en el cielo, por lo Así. tanto, en este caso, sabemos claramente que se trasladó, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pregunto, ¿a dónde fue a oficiar nuestro Señor Jesucristo cuando subió al cielo? Lugar santo. En el cielo. Al lugar santo en el cielo o al lugar santísimo en el cielo. Indudablemente que sí. Ahora, las medidas y los puntos cardinales, ya me quedan pocos minutos para terminar, entonces vemos que estaba dispuesto de esta manera. Tenía 45 metros todo el santuario, la cortina que separaba, ¿no es cierto? Vamos a decir, el atrio de la zona común o la zona donde estaba cercana a las tiendas, con 22 metros y medio. Y el tabernáculo de reunión tenía 15 metros por 6 metros por 4 de alto. Ahora, al este estaba la puerta. ¿Por qué al este estaba la puerta? ¿Alguien me puede decir, por favor? Por la salida del sol, ¿Por dónde sale el sol? por el este. Eso significaba que cuando llegaba entonces el pecador con su animal e iba a entrar a la puerta para adorar, él le daba la espalda al sol, porque nosotros no adoramos al sol, a diferencia que las tribus circundantes, vamos a decir que no eran del pueblo de Israel, ellos adoraban al sol y desde el amanecer adoraban al sol. Por esa razón miraban al sol. Nosotros, en este caso las tribus de Israel, adoraban al creador del sol, que es diferente. Y ahí tenemos el altar, el lavacro, la mesa de los panes de la proposición que estaban mirando hacia el norte, el candelabro que estaba mirando hacia el sur, al oeste, ¿no es cierto?, tenemos el incensario y más adentro el arca del pacto. De esta manera entonces estaban distribuidas dentro
las dependencias, los muebles dentro de la dependencia, ¿no? Ahora, de las 12 tribus, Dios escogió a una por su fidelidad. Ya me dijeron su nombre. Vuélvame a repetir, por favor. ¿Quiénes eran? Levitas. Los Levitas. levitas. Los levitas, y esta era la distribución que ellos tenían. Vemos aquí que, vamos a decir, estaban como un ejército que estaba acordonando y que protegía a su rey. Entonces ellos alrededor, al norte estaba Aser, Dan y Neftalí. Al sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Y al este estaba Isaacar, Judá, Zabulón. Y al oeste estaba Benjamín, Efraín y Manasés. Esas cantidades que están ahí son personas que estaban dispuestas como soldados a tener que luchar. Ellos eran muy ordenados, no solamente en el campamento, sino que cuando marchaban también eran muy ordenados. No iban todo en la cantidad de personas, quizás yéndose en contra del otro, no, sino que cada uno esperaba su turno con sus banderines que los representaban, con los estandartes, iban marchando cuando Dios se lo pedía de esta manera. Pero al centro vemos que antes del tabernáculo rodeaban el tabernáculo la tribu de Leví, y en este caso los levitas, que eran Merari al norte, Moisés y Aarón estaba al este, Coat estaba al sur y Gersón estaba al oeste. En este caso, ¿saben? Cuando venía un ataque directamente de otros para el pueblo de Israel, toda la tribu de Leví estaba preparada y tenían un plan para de esa manera guardar en especial el arca del pacto, porque sabemos que era lo más preciado de ellos y era por donde Dios se comunicaba con ellos. Por esa razón, entonces, ellos custodiaban y guardaban ese lugar, y ellos por eso estaban al centro. Ahora, Dios le dio un calendario religioso y un calendario civil para que de esa manera se ordenaran y tuvieran sus fiestas. Nisan era entre marzo y abril. De hecho, hay una fiesta que todavía se celebra, que se llama la Pascua, ¿no es cierto? Y hoy le llaman también en el mundo religioso actual, le llaman Semana Santa. Pero se refiere al momento en que Cristo murió. Y Tishri, que es septiembre-octubre, donde comienza el calendario civil. Y aquí tenemos las fiestas que comienzan con Nisan, que era la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, estaban en el mes de Nisan. Luego en el tercer mes, Sukkot, que en este caso era el Pentecostés. Sabemos, ¿no es cierto?, lo que sucedió ahí en Pentecostés. En el mes séptimo estaba las trompetas, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente estaba la dedicación. Vemos aquí entonces que Dios le dio todo un sistema de adoración, los ordenó para que de esta manera cada uno de ellos hiciera. Tenían sacrificios en la mañana, en la tarde, y no había un solo día que no lo hicieran. Aun cuando fuera sábado, ellos sacrificaban, porque la adoración a Dios no se detiene y porque la intercesión de lo que es el incienso, el incensario, ¿no es cierto?, el altar del incienso no paraba, porque Dios mismo, porque Cristo lleva las oraciones, al igual que el incienso subía en olor grato a Dios. Y por último, saben, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. De hecho, en tiempos anteriores, cada hombre era el sacerdote de su propia casa. Pero en los días de Abraham, el derecho era por nacimiento, y en este caso le recaía al hijo mayor. Y ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó, ¿no es cierto?, a la tribu
de Leví que fuera la que llevara adelante esto. Entonces es importante esto señalado, como también la edad de los sacerdotes. Crónicas nos habla y nos dice que los levitas de 30 años hacia arriba fueron contados, pero el comentario bíblico nos dice que ellos se dedicaban al servicio desde los 30 años en adelante para tener cargo. Pudiera ser entre los 25 y los 50 aproximadamente, pero tenían algunas labores menores, pero no entraban a oficiar directamente o no entraban en el calendario que tenían para oficiar como sacerdote. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué edad tenía Cristo cuando comenzó su ministerio? ¿Cuando fue bautizado? 30. 30 años. Por esa razón, él estuvo sujeto a sus padres hasta los 30 años y después de eso, entonces, ya comenzó su ministerio para oficiar en el santuario en la tierra y también en el cielo. ¿Saben, jóvenes? Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad que hoy hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez aquí en la tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Quiero felicitarlos por tomar esa determinación de prepararse para llevar este material del santuario a diferentes partes de su país. Que el Señor les bendiga en esa comisión y no piensen, por favor, que es una comisión insignificante. Ustedes van a llevar la verdad que muchas personas no saben, que muchas personas desconocen. Como adventistas somos parte del legado de Dios, pero no lo perdamos. No perdamos de vista a nuestro Dios que en esta hora está intercediendo por ti y por mí. Que el Señor les bendiga. Gracias, Tengo pastor. algunas de las referencias, este material, le dije que se lo voy a dejar al hermano Joan para que cualquiera de ustedes pueda. Más abajo de este material tengo algunos otros detalles que ustedes lo pueden disfrutar después.